Y te contaré lo que pasó exactamente, y nunca lo oirás de mí una segunda vez, porque en realidad es demasiado doloroso contarlo. Parece que Trump está dispuesto a ir a por todas para vengarse de la familia de Thomas Crooks. Esto viene después de los rumores de que Crooks fue supuestamente patrocinado por un alto desconocido. El FBI, supuestamente, ha rastreado 3 cuentas bancarias en el extranjero con $1.5 millones a su teléfono. ¿Quién pagó esta cantidad a Crooks a cambio de la vida de Trump? Trump reacciona al tiroteo. Siguen diciendo que es una amenaza para la democracia. Yo digo, ¿qué demonios he hecho yo por la democracia? La semana pasada recibí un balazo por la democracia. ¿Qué he hecho yo contra la democracia? Donald Trump ha aceptado sentarse con el FBI para entrevistarse con las víctimas. Esto se produce después de un intento de asesinato a principios de este mes. El propio Trump confirmó en Fox News que el FBI se reunirá con él. Las entrevistas con las víctimas son una parte rutinaria de las investigaciones criminales, pero son voluntarias. Kevin Royek, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Pittsburgh, declaró que la entrevista sería coherente con cualquier otra entrevista a víctimas. El FBI quiere obtener la perspectiva de Trump sobre lo que observó, al igual que cualquier otro testigo del delito. Royek hizo hincapié en que se trata de una entrevista a la víctima estándar, como lo harían con cualquier otra víctima de un delito en cualquier otra circunstancia. Hablemos ahora del sospechoso. El FBI está centrando sus esfuerzos en descubrir el móvil del aspirante a asesino de 20 años, Thomas Matthew Crooks. Crooks es descrito como altamente inteligente, con un creciente interés en disparar. Crooks también realizó búsquedas relacionadas con centrales eléctricas, tiroteos masivos, información sobre artefactos explosivos improvisados y el intento de asesinato del primer ministro eslovaco a principios de este año. El círculo social de Crooks parece limitarse a su familia inmediata, con pocos amigos y conocidos a lo largo de su vida. El FBI cree que Crooks realizó importantes esfuerzos para ocultar sus actividades y que sus acciones muestran una cuidadosa planificación previa al mitin de campaña. Pero esperen, hay más. Crooks utilizaba alias para hacer compras en línea relacionadas con armas de fuego. A partir de la primavera de 2003, realizó más de 25 compras diferentes relacionadas con armas de fuego a vendedores en línea utilizando un alias. En la primera mitad del año 24, Crooks también realizó 6 compras en línea relacionadas con precursores químicos de materiales utilizados para crear artefactos explosivos recuperados en su vehículo y en su domicilio. Para estas compras, también utilizó alias. Los investigadores también descubrieron que Crooks utilizaba cuentas de correo electrónico cifradas en el extranjero para comprar componentes de armas de fuego, sustancias químicas y otros componentes de explosivos. Bobby Wells, director adjunto de la división antiterrorista de la sede del FBI en Washington, D.C., declaró que al principio la oficina tuvo problemas para acceder a las cuentas debido a su cifrado. Sin embargo, una vez que accedieron a las cuentas, descubrieron que Crooks utilizaba los correos electrónicos principalmente para realizar compras en línea. También identificaron otras cuentas y alias que utilizaba en estas plataformas cifradas. Puede que te estés preguntando por los padres de Crooks. Los investigadores dijeron que sus padres no se alarmaron de que tuviera materiales relacionados con explosivos, debido a su interés por la ciencia. Royek mencionó que el tirador tenía un largo interés en la ciencia y experimentos durante un periodo de tiempo. Por ello, a sus padres no les preocupaba que los materiales pudieran estar enfocados a cometer un atentado o dañar a otras personas. Royek añadió que Crooks no acaparaba munición ni hacía cosas que pudieran poner en alerta a sus padres. Han sido extremadamente cooperativos con el FBI. Poco después del tiroteo de Trump, la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, se enfrentó a uno de los interrogatorios más intensos del Congreso. Uno de los incidentes más significativos que preparó el terreno para el interrogatorio de Cheatle por el Congreso fue la brecha de seguridad durante un evento de alto perfil en 22. Durante este acto, un intruso consiguió burlar múltiples capas de seguridad y acercarse peligrosamente al presidente. La brecha fue un fallo flagrante de los protocolos del servicio secreto y planteó serias dudas sobre la capacidad de la agencia para proteger a los líderes de la nación. El incidente no pasó desapercibido. Los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente de la noticia y la protesta pública fue inmediata. La gente estaba conmocionada e indignada por el hecho de que una brecha de este tipo pudiera producirse bajo la vigilancia de una agencia encargada del más alto nivel de seguridad. La presión sobre Cheatle y el servicio secreto empezó a aumentar a medida que aumentaban las peticiones de responsabilidades. En los meses siguientes salieron a la luz más revelaciones inquietantes. Salieron a la luz informes sobre múltiples fallos de seguridad que se habían mantenido en secreto.
Se trataba de accesos no autorizados a zonas sensibles, fallos en los sistemas de comunicación y casos de negligencia de los agentes en el desempeño de sus funciones. Cada nueva revelación aumentaba el malestar y la desconfianza en el servicio secreto. La situación llegó a un punto de ebullición cuando un denunciante, antiguo agente del servicio secreto, presentó un testimonio condenatorio. El denunciante detalló una cultura de complacencia y falta de responsabilidad dentro de la agencia. Según el testimonio, había problemas sistémicos que se habían ignorado o encubierto, contribuyendo a los fallos de seguridad. Este testimonio fue una bomba, que erosionó aún más la confianza pública e intensificó el escrutinio sobre el liderazgo de Cheatle. Las crecientes pruebas y la presión pública llevaron al Congreso a tomar medidas. Los legisladores exigieron una investigación exhaustiva de las operaciones del servicio secreto y citaron a declarar a Cheatle. Se esperaba que Cheatle diera respuestas y asumiera la responsabilidad de las deficiencias de la agencia. El interrogatorio comenzó con preguntas concretas sobre la brecha de seguridad de la 22. Los legisladores exigieron saber cómo pudo un intruso acercarse tanto al presidente y qué medidas se habían tomado para evitar incidentes de este tipo en el futuro. Las respuestas de Cheatle fueron comedidas, pero estaba claro que se encontraba bajo una gran presión. Reconoció la brecha y expuso las medidas adoptadas para subsanar las vulnerabilidades, pero sus respuestas no sirvieron para calmar las inquietudes de los legisladores. A medida que avanzaba el interrogatorio, la atención se centró en los problemas más generales del servicio secreto. Los legisladores sacaron a colación los múltiples fallos de seguridad de los que se había informado y el testimonio del denunciante sobre los problemas internos de la agencia. Se pidió a Cheatle que explicara por qué estos problemas no se habían abordado antes y qué medidas había tomado para rectificarlos. Sus respuestas fueron recibidas con escepticismo, y algunos legisladores expresaron su frustración y decepción por la actuación de la agencia. Uno de los momentos más dramáticos se produjo cuando un legislador leyó en voz alta extractos del testimonio de la denunciante. El testimonio describía un panorama sombrío de una agencia plagada de complacencia y falta de responsabilidad. Cheatle se estremeció visiblemente al escuchar las condenatorias revelaciones. La legisladora exigió saber por qué se había permitido que estos problemas se enconaran bajo su dirección. Cheatle se esforzó por dar una respuesta satisfactoria, y la tensión en la sala era palpable. El interrogatorio se prolongó durante horas, y Cheatle se enfrentó a preguntas implacables de todas las partes. La presión era inmensa, y quedó claro que su posición era cada vez más insostenible. Cuando las audiencias llegaron a su fin, Cheatle parecía agotada y derrotada. Los legisladores habían dejado claro que no estaban satisfechos con su liderazgo y que se necesitaban cambios significativos en el servicio secreto. En los días siguientes a las audiencias, las peticiones de dimisión de Cheatle fueron en aumento. Los medios de comunicación publicaron titulares cuestionando su capacidad para dirigir la agencia, y la confianza pública en el servicio secreto siguió erosionándose. La presión fue demasiado fuerte, y Cheatle tomó la difícil decisión de dimitir. En su carta de dimisión, Cheatle reconocía los retos a los que se enfrentaba el servicio secreto y expresaba su esperanza de que su marcha allanara el camino a reformas muy necesarias. Agradeció a los dedicados hombres y mujeres de la agencia su duro trabajo y compromiso, pero estaba claro que su mandato se había visto empañado por la controversia y el fracaso. Ahora que Kim Cheatle ha dimitido, parece que ha asumido la culpa del intento de asesinato que se produjo. Sin embargo, esto no resuelve la pregunta sin respuesta más obvia. ¿Por qué Thomas Crooks trató de matar a Trump y mirando a toda la planificación y la investigación que llevó a cabo antes del tiroteo? ¿Qué tipo de puntos en el hecho de que posiblemente no estaba trabajando solo? El 16 de julio de 24, Alex Jones tomó a X, antes conocido como Twitter, para dejar caer una bomba. Afirmó que los demócratas orquestaron un intento de asesinato contra Donald Trump. Según Jones, se trataba de un movimiento calculado por los llamados titiriteros del presidente Joe Biden para eliminar a Trump de la escena política. La teoría de Jones gira en torno al tirador, Thomas Matthew Crooks. Crooks, descrito por antiguos compañeros de clase como un solitario intimidado con predilección por la ropa militar y de caza, supuestamente se situó en el tejado de un almacén a solo 430 pies de Trump. Jones insiste en que el servicio secreto permitió a Crooks permanecer en el tejado durante 26 minutos, trazando un escalofriante paralelismo con el asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas, en 1963. Las afirmaciones de Jones no se detienen ahí. Sugiere que el servicio secreto tiene un historial de detenciones deliberadas, lo que implica que permitieron intencionadamente que Crooks se colocara en posición. Sin embargo, hay poca o ninguna evidencia que apoye esta línea de tiempo o la idea de una retirada deliberada.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, admitió que Crooks nunca debería haber llegado a esa posición, calificándola de fracaso. También existe una fuerte posibilidad de que Thomas Matthew Crooks no actuara solo y que hubiera un segundo tirador implicado en el ataque. El senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin, ha estado al frente de estas especulaciones. Durante una aparición en el programa Sunday Morning Futures de Fox News con María Bartiromo, Johnson levantó ampollas al cuestionar la versión del FBI de un único tirador. Afirmó: ¿fue un rifle? ¿Fue más de uno? He visto algunos vídeos muy interesantes en Internet de expertos que ciertamente ponen en duda lo que el FBI nos está diciendo sobre un único tirador. Johnson no especificó a qué vídeos o expertos se refería, pero sus comentarios han alimentado las continuas teorías conspirativas. Una de las teorías más comentadas que circulan por Internet sugiere que Crooks fue simplemente una distracción, que permitió a un segundo pistolero llevar a cabo el ataque real. Algunos afirman que había otro tirador situado cerca del lugar de la manifestación, posiblemente en lo alto de una torre de agua. Vídeos borrosos publicados en las redes sociales muestran una mancha oscura cerca del respiradero de la torre de agua, que algunos creen que es otra persona. Si realmente había otro tirador en el lugar de la manifestación, Thomas Crooks no actuó por voluntad propia. Esto plantea la cuestión de para quién trabajaba Thomas. ¿Con quién trabajaba Thomas Crooks? Ahora, antes de desentrañar para quién pudo haber estado trabajando Thomas, prestemos atención a dos detalles vitales que pueden ayudarnos a hacernos una idea más clara de la línea de pensamiento de Thomas en los días previos al atentado. El FBI, con el director Christopher Wray a la cabeza, ha rastreado sus dispositivos electrónicos, incluido su teléfono móvil, pero hasta ahora las fuentes habituales de información no han revelado gran cosa sobre su ideología o sus motivos. Sin embargo, destacó una búsqueda en particular en el portátil de Crooks. El 6 de julio, justo una semana antes del mitin, buscó en Google: ¿a qué distancia estaba Oswald de Kennedy? Esta búsqueda es una referencia directa a Lee Harvey Oswald, el hombre que asesinó al presidente John F. Kennedy en 1963. Oswald efectuó el disparo mortal desde el sexto piso del Texas School Book Depository en Dallas, y la Comisión Warren determinó posteriormente que se encontraba a 265,3 pies de Kennedy cuando apretó el gatillo. ¿Estaba Crooks tratando de emular a Oswald? ¿Se inspiró en el infame asesinato? El FBI todavía está reconstruyendo el rompecabezas, pero esta extraña conexión ha llamado la atención de todo el mundo. Rebobinemos un poco. El asesinato de JFK es uno de los acontecimientos más infames de la historia de Estados Unidos. El 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy iba en caravana por la plaza Dealey de Dallas cuando le dispararon. Lee Harvey Oswald, un exmarine, fue detenido por el crimen. La Comisión Warren llegó a la conclusión de que Oswald actuó solo, pero las teorías de la conspiración han circulado desde entonces. Avanzamos hasta el año 24 y tenemos a Thomas Crooks, un joven sin un motivo claro. El hecho de que buscara específicamente detalles sobre la posición de Oswald sugiere un nivel de premeditación que es a la vez escalofriante y desconcertante. Otro detalle importante es que Crooks había estado investigando meticulosamente a Ethan Crumbley, el tirador de la Oxford High School, antes de hacer su movimiento. Esta conexión entre los dos tiradores es a la vez escalofriante y reveladora. Crooks creció en Bethel Park, una zona suburbana de Pensilvania. Los vecinos lo describían como un joven tranquilo y reservado, casi siempre reservado. A pesar de su apariencia normal, Crooks sufría graves problemas de salud mental. El FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos descubrieron más tarde que Crooks había estado buscando información sobre el trastorno depresivo mayor y el tratamiento de las crisis depresivas. Estas búsquedas reflejaban los problemas de salud mental de Ethan Crumbley, a quien se le diagnosticó un trastorno depresivo mayor. Ethan Crumbley adquirió notoriedad por el trágico tiroteo ocurrido en el Instituto Oxford en el año 21, en el que mató a 4 estudiantes, incluida Hannah St. Juliana. El FBI encontró una foto de la ficha policial de Crumbley en el teléfono móvil de Crooks, así como numerosas búsquedas en Internet sobre Crumbley y sus padres. Esta revelación no sorprendió a Steve St. Juliana, el padre de Hannah, que ha abogado por el movimiento No Notoriety. Este movimiento anima a los medios de comunicación a no dar excesiva publicidad a los nombres e imágenes de los autores de tiroteos masivos, para evitar darles la notoriedad que ansían. Steve St. Juliana declaró: «Está bastante establecido que todos estos tiradores investigan lo que ha pasado antes, así que no es realmente una sorpresa». Él y su hija mayor han impulsado el movimiento de no notoriedad, pues creen que la excesiva cobertura mediática de los tiradores puede inspirar a otros posibles agresores. Cuando St. Juliana se enteró de la investigación de Crooks sobre el tirador de Oxford,
Lo vio como un ejemplo perfecto de por qué el movimiento de no notoriedad es crucial. La fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, que tomó la histórica decisión de acusar a los Crumblies, también hizo hincapié en la importancia de no dar a los tiradores en masa la notoriedad que buscan. Las investigaciones son muy claras en el sentido de que los autores de tiroteos masivos suelen investigar a otros autores anteriores. Eso fue cierto en el caso del tirador de Oxford, y parece serlo también en el del tirador de Pensilvania, dijo McDonald en una declaración a Free Press. El psicólogo forense Colin King, que entrevistó al tirador de Oxford y testificó en varias vistas, sospecha que Crooks buscaba pistas del caso de Oxford. Parece que investigó al tirador de Oxford y de alguna manera lo utilizó como mentor para perpetuar la violencia contra el expresidente Trump, dijo King. Ahora, hablando de por qué Thomas Crooks intentó matar a Trump, los investigadores descubrieron algo realmente increíble. Crooks tenía 3 cuentas bancarias cifradas en el extranjero en su teléfono, con un total de $1.5 millones en efectivo. Sí, has oído bien, $1.5 millones. Ahora, vamos a desglosar estas cuentas. La primera cuenta está en Suiza, vinculada a una empresa fantasma, y contiene la friolera de $800.000. Esta cuenta es especialmente sospechosa porque las sociedades pantalla se utilizan a menudo para ocultar la verdadera propiedad de los activos y facilitar el blanqueo de dinero. La segunda cuenta está en las Islas Caimán, un conocido paraíso fiscal. Esta cuenta tiene $500.000 y posiblemente procede de transacciones de criptodivisas. La criptomoneda se utiliza a menudo en actividades ilícitas, porque proporciona un nivel de anonimato que la banca tradicional no ofrece. El uso de criptomoneda en este caso sugiere que Crooks estaba implicado en algún tipo de actividad ilegal, posiblemente para financiar sus acciones radicales. La tercera cuenta está en Singapur y contiene $200.000. Esta cuenta está bajo escrutinio por sus conexiones con grupos extremistas. Singapur tiene una estricta normativa bancaria, por lo que el hecho de que esta cuenta esté siendo investigada por vínculos con grupos extremistas es muy alarmante. Sugiere que Crooks podría haber estado recibiendo fondos de estos grupos o enviándolos a ellos, lo que le implicaría aún más en una red de actividades radicales. A medida que los investigadores profundizan, han descubierto vínculos con un complot iraní más amplio para asesinar al expresidente Donald Trump. Esta revelación ha añadido una nueva capa de complejidad a un caso ya de por sí enrevesado. Funcionarios de inteligencia estadounidenses habían recibido información creíble semanas antes sobre las intenciones de Teherán de atentar contra Trump, en particular en represalia por el ataque con drones 22 que mató a Qasem Soleimani. Irán, sin embargo, ha negado vehementemente estas acusaciones. Nasser Kanahani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, calificó las afirmaciones de malintencionadas y políticamente motivadas. Afirmó que Irán no tiene intención de asesinar a Trump y rechaza enérgicamente cualquier implicación en el reciente atentado. Sin embargo, Kanahani reiteró el deseo de Irán de procesar a Trump por ordenar el asesinato de Qasem Soleimani. Teherán ha prometido una dura venganza por la muerte de Soleimani, y las autoridades estadounidenses han estado en alerta máxima ante posibles represalias iraníes desde entonces. Los objetivos podrían incluir no solo a Trump, sino también al ex secretario de Estado Mike Pompeo y a los ex asesores de Seguridad Nacional John Bolton y Robert O'Brien, todos los cuales han mantenido detalles de seguridad tras abandonar el gobierno. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, confirmó que la inteligencia sobre una amenaza iraní a Trump es un asunto de seguridad nacional y de la patria de la más alta prioridad. También afirmó que la investigación sobre el ataque de Pensilvania no ha identificado ningún vínculo entre el tirador y ningún cómplice o coconspirador, extranjero o nacional. El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, añadió que las agencias están recibiendo constantemente nueva información sobre posibles amenazas y tomando medidas para ajustar los recursos según sea necesario. Subrayó que el Servicio Secreto se toma en serio todas las amenazas y responde en consecuencia. A pesar de estas garantías, el público sigue siendo escéptico, especialmente teniendo en cuenta el reciente ataque contra Trump. Este contexto plantea interrogantes sobre si Crooks actuó como un lobo solitario o si se vio influido por estas tensiones geopolíticas más amplias. La posibilidad de que Crooks formara parte de un complot iraní más amplio ha llevado a extremar las medidas de seguridad en torno a Trump. El Servicio Secreto de Estados Unidos ya había aumentado la seguridad debido a la amenaza iraní, poniendo de relieve la naturaleza precaria de su seguridad. La investigación sobre las cuentas bancarias cifradas de Crooks podría revelar conexiones con operativos iraníes.
Los expertos especulan con la posibilidad de que los fondos se hayan utilizado para facilitar sus acciones, lo que podría indicar la existencia de una red de apoyo. El origen del dinero de la cuenta suiza, en particular, está siendo objeto de un intenso escrutinio. Esta cuenta, que contiene $800.000, está vinculada a una empresa falsa, lo que hace sospechar que podría haber sido utilizada para canalizar dinero extranjero hacia radicales en Estados Unidos. Ahora bien, también es posible que BlackRock estuviera implicada en este incidente. BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, tiene un inmenso poder e influencia en los mercados mundiales. Con billones de dólares en activos gestionados, sus decisiones y puntos de vista pueden influir en las economías y en el panorama político. En enero de 2014, durante el Foro Económico Mundial de Davos, Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, hizo una declaración que conmocionó al mundo financiero. Declaró que la reelección de Trump supondría un desafío fundamental para Europa. Esta audaz declaración puso de manifiesto la profunda preocupación de BlackRock por las posibles consecuencias de otra presidencia de Trump. Las preocupaciones de Larry Fink no eran infundadas. Las políticas de Trump durante su primer mandato ya habían causado importantes perturbaciones en las relaciones internacionales y el comercio mundial. Su postura agresiva en materia de aranceles y guerras comerciales había tensado las relaciones con aliados y socios comerciales clave. Para una empresa como BlackRock, que se nutre de la estabilidad y la previsibilidad en los mercados, la naturaleza y las políticas impredecibles de Trump suponían una amenaza significativa. Una de las principales preocupaciones era el enfoque de Trump sobre el comercio internacional. Sus políticas proteccionistas y guerras comerciales con países como China y miembros de la Unión Europea habían creado volatilidad en los mercados. Esta volatilidad perjudicaba a las inversiones de BlackRock y al ecosistema financiero en general. Un entorno político estable y predecible es crucial para gigantes financieros como BlackRock, y la reelección de Trump amenazaba con perturbar esa estabilidad. Además, la postura de Trump sobre las regulaciones planteaba otro desafío. Durante su primer mandato, Trump había desmantelado varias regulaciones que se habían puesto en marcha para salvaguardar el sistema financiero. Aunque esta desregulación fue inicialmente bien acogida por Wall Street, las implicaciones a largo plazo eran preocupantes. Un segundo mandato podría haber llevado a una desregulación aún más agresiva, desestabilizando potencialmente el sistema financiero y creando un entorno de incertidumbre. Las declaraciones de Larry Fink en Davos fueron un claro indicio de lo mucho que estaba en juego. Las preocupaciones de BlackRock no se limitaban al impacto inmediato de las políticas de Trump, sino también a las implicaciones a largo plazo para la estabilidad global. La posibilidad de un aumento de la volatilidad, unas relaciones internacionales tensas y un sistema financiero desestabilizado eran factores que contribuían a la aprensión de BlackRock. A medida que se acercaban las elecciones, estas preocupaciones se acentuaban. Los analistas predijeron que las elecciones de noviembre serían una repetición de la segunda vuelta de las presidenciales estadounidenses del año 20, con Trump de nuevo como figura central. Entonces, en noviembre de 2013, pocos días antes de las elecciones, Trump enfermó de una grave intoxicación alimentaria. Aunque la explicación pública fue que se trataba de marisco en mal estado, los rumores apuntaban a un envenenamiento deliberado. Algunos señalaron con el dedo a BlackRock, sugiriendo que la empresa había orquestado estos hechos para incapacitar a Trump durante un periodo crítico. Para aumentar la intriga, varios ex empleados de BlackRock se presentaron anónimamente, afirmando que la empresa tenía un equipo en la sombra dedicado a influir en los resultados políticos. Estos denunciantes alegaron que BlackRock había utilizado sus vastos recursos para manipular las narrativas de los medios de comunicación e incluso financiar campañas de oposición contra Trump. La idea de que BlackRock pudiera tener una operación encubierta destinada a moldear los paisajes políticos era a la vez emocionante y aterradora. Intentos previos de asesinato contra la vida de Trump. Ahora bien, Thomas Crooks no es la primera persona que intenta asesinar a Trump. Ya había estado en una situación similar en 2016. Michael Sanford, un joven británico de 20 años de Dorking, Surrey, parecía un candidato poco probable para un intento de asesinato. Descrito por vecinos y antiguos compañeros de colegio como un chico muy tranquilo, Sanford sentía pasión por la robótica y era conocido por competir en guerras de robots con máquinas construidas por él mismo. Sin embargo, bajo este exterior aparentemente pacífico, se estaba gestando un plan más oscuro. Sanford llevaba 1 año y medio viviendo en Estados Unidos antes del incidente. Estaba en paro, vivía en su coche y se encontraba ilegalmente en el país. Su viaje a Las Vegas no fue una decisión improvisada. Los documentos judiciales revelan que Sanford llevaba 1 año planeando asesinar a Donald Trump.
Había conducido desde California a Las Vegas específicamente para este propósito. El 18 de junio de 1916, Sanford asistió a un meeting de Donald Trump en Las Vegas. El ambiente estaba cargado, con simpatizantes que esperaban ansiosos la llegada del entonces candidato presidencial. Sanford, sin embargo, tenía otros planes. Se acercó a un agente de policía, alegando que quería un autógrafo de Trump. En lugar de ello, intentó arrebatarle el arma. Afortunadamente, fue rápidamente reducido y detenido antes de que pudiera llevar a cabo su plan. El servicio secreto estadounidense informó de que Sanford esperaba morir en el intento. Incluso había dicho a los investigadores que si fracasaba en Las Vegas, ya había reservado billetes para volver a intentarlo en un mitin en Phoenix. Sanford padecía autismo y ya había intentado suicidarse anteriormente. Su padre, Paul Davey, lo describió como siempre un chico educado y pacífico. Davey y la madre de Sanford creían que alguien podría haberle manipulado o chantajeado para que llevara a cabo esta drástica acción, ya que era muy poco habitual en su hijo. El día anterior a la manifestación, Sanford visitó un campo de tiro local para aprender a utilizar un arma. Este detalle pone de manifiesto hasta qué punto se preparó para el atentado. A pesar de su comportamiento tranquilo y su naturaleza aparentemente pacífica, Sanford había estado albergando esta intención mortal durante un tiempo considerable. El intento de Sanford no fue el único. Pascal Ferrier también atentó contra la vida de Trump. Sin embargo, ella tomó otra dimensión. Todo comenzó en septiembre de 20, cuando un sobre dirigido a la Casa Blanca fue interceptado por las autoridades. No se trataba de un sobre cualquiera. Contenía ricina, una sustancia altamente tóxica elaborada a partir de semillas de ricino. No se conoce ningún antídoto contra la ricina y puede causar la muerte en un plazo de 36 a 72 horas, dependiendo de la dosis. En su carta a Trump, decía: «He encontrado un nuevo nombre para ti, el feo payaso tirano». El FBI intervino rápidamente y encontró las huellas dactilares de Ferrier en la carta, lo que les llevó hasta ella. El 20 de septiembre de 20, Pascal Ferrier fue detenida cuando intentaba cruzar la frontera de Buffalo, Nueva York. Llevaba una pistola, un cuchillo y munición. Estaba claro que estaba preparada para un enfrentamiento. Ferrier admitió más tarde haber fabricado la ricina en su casa de Quebec y haberla metido en el sobre con la carta. Pero la historia no acaba aquí. Ferrier también envió cartas igualmente contaminadas a 8 agentes de la ley de Texas. ¿Por qué Texas? Bueno, en el año 29, Ferrier fue detenida en Texas durante unas 10 semanas por portar ilegalmente un arma y conducir sin un permiso válido. Culpó a esos funcionarios de su detención y decidió tomar cartas en el asunto, enviándoles cartas con ricina. Las autoridades actuaron con rapidez para interceptar esas cartas y evitar cualquier posible daño. Las acciones de Ferrier no solo eran ilegales, sino también increíblemente peligrosas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos afirman que no existe antídoto conocido contra la ricina, lo que la convierte en una de las sustancias más mortíferas que existen. Durante su comparecencia ante el tribunal, Ferrier hizo unas declaraciones asombrosas. Dijo al tribunal que lamentaba que su plan hubiera fracasado y que no podía detener a Trump. Sus palabras fueron escalofriantes, revelando lo decidida que estaba a llevar a cabo su plan mortal. En un largo discurso ante el tribunal, Ferrier afirmó que se veía a sí misma como una activista, no como una terrorista. Dijo: «Quiero encontrar medios pacíficos para lograr mis objetivos». El juez la condenó a 262 meses de prisión, poco menos de 22 años. El juez Friedrich dejó claro que las acciones de Ferrier eran potencialmente mortales y dañinas para usted, dañinas para la sociedad, dañinas para las víctimas potenciales. Las palabras del juez subrayaron la gravedad de los delitos de Ferrier y las posibles consecuencias si sus cartas hubieran llegado a sus destinatarios. La condena de Ferrier no terminó ahí. Tras cumplir su condena, será expulsada de Estados Unidos y se enfrentará a una supervisión de por vida si alguna vez regresa. Esta medida adicional garantiza que Ferrier será vigilada de cerca si alguna vez intenta volver a entrar en el país. Ahora solo nos queda esperar que Trump esté bien protegido hasta las próximas elecciones de noviembre. Ahora que el presidente Joe Biden se ha retirado de la carrera electoral, ¿puede Trump vencer a Kamala Harris? Bueno, eso sí sigue vivo. Desde que Joe Biden se retiró de las elecciones y sin ningún otro demócrata que se presente a la nominación, Harris es la candidata demócrata. Pero, ¿cómo se enfrenta al formidable Donald Trump? Según las últimas encuestas nacionales, Trump aventaja marginalmente a Harris, pero hay un giro. Harris ha mostrado una mejora significativa en comparación con los números de Biden en las encuestas. En una encuesta de Siena para The New York Times,
Trump aventajaba a Harris en un punto en el cara a cara, pero Harris le aventajaba en uno cuando se incluían los candidatos de terceros partidos. Del mismo modo, una encuesta del Wall Street Journal mostraba que Trump ganaba por 2 puntos de cabeza a cabeza, mientras que Harris ganaba por 1, con otros candidatos en la mezcla. Esto sugiere que los demócratas naturales, frustrados con Biden, están apoyando a Harris. En una encuesta nacional de Ipsos para ABC News, realizada recientemente, la favorabilidad neta de Harris subió a +1, desde 11 la semana pasada, antes del anuncio de Biden. Mientras tanto, la favorabilidad neta de Trump cayó 5 puntos, hasta 16, después de haber alcanzado su punto máximo tras la convención republicana. Incluso el candidato a la vicepresidencia de Trump, J.D. Vance, vio caer su favorabilidad neta 9 puntos, hasta 15. Estas cifras indican un cambio de tendencia a favor de Harris. Ahora, hablemos del factor edad. Trump tiene 78 años, Harris tendrá 60 para las elecciones y Biden casi 82. La diferencia de edad entre los candidatos da ahora ventaja a Harris. Los votantes podrían estar buscando un líder más joven y dinámico, y Harris encaja en ese perfil. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las elecciones presidenciales estadounidenses no se deciden por el voto popular nacional, sino por el sistema de voto electoral, BE. Hay 538 EVs, y cada estado obtiene un número de EVs basado principalmente en la población. Salvo 2 excepciones menores, los estados otorgan sus BE a todo el que gana. Se necesitan 270 EVs para ganar la presidencia. Los estados clave en estas elecciones son Arizona, Georgia, Nevada, Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Estos estados fueron los que más se acercaron a la victoria de Biden en las pasadas elecciones. Trump tiene una ventaja de unos 2 puntos en estos estados clave en relación con el voto popular nacional, por lo que Harris necesitará ganar a nivel nacional por unos 2 puntos para asegurarse la victoria. En las elecciones del 22, Biden ganó a nivel nacional por un 4,5%, pero solo ganó el estado decisivo, Wisconsin, por un 0,6%. Esto significa que el sistema de voto electoral favoreció a Trump por 3,9 puntos en relación con el voto nacional. Harris tendrá que superar este obstáculo para ganar. La próxima convención demócrata, del 19 al 22 de agosto, será crucial para Harris. Los candidatos presidenciales de los principales partidos suelen ser conocidos por los votantes mucho antes, ya que necesitan ganar las primarias para hacerse con la nominación de su partido. Aunque Harris es vicepresidenta desde enero de 21, ha estado a la sombra de Biden. La convención dará a Harris la oportunidad de diferenciarse de Biden y apelar directamente a los votantes. El camino que queda por recorrer es difícil, pero hay mucho en juego, y estas elecciones prometen ser una de las más reñidas de la historia reciente. Haz clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.